En el libro de Jeremías. Jeremías, el capítulo 30, versículo 21. Por favor, abra su Biblia en este pasaje. Jeremías, capítulo 30, versículo 21. Mire lo que dice la palabra de Dios en este pasaje que escribe el profeta Jeremías. En el capítulo 30, el versículo 21, dice la palabra: de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí. Porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Una fe que se atreve. Padre, en este momento te damos a ti toda honra y toda gloria. Padre, te agradecemos la bondad infinita que hay en ti hacia nosotros. Gracias por el grande amor y la grande misericordia que tienes para con nuestra vida. Gracias, Padre, por las inclemencias del tiempo que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti tenemos oportunidad. En ti tenemos consuelo, ayuda, sanidad. Gracias, Padre, bendito eres. Recibe toda honra y toda gloria. Bendice tu palabra, que nos hable en este día y que podamos entender lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Note la palabra que Jehová hace. Es una pregunta importante para la vida de cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice en la pregunta que Jehová hace al final del versículo: ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Piense por un momento, ¿qué pasaría si nosotros viviésemos cerca del Señor? ¿Qué pasaría si verdaderamente nuestra vida estuviese apegada a su palabra, a sus principios, a su amor, a su fe? Si nosotros estuviésemos apegados a la palabra durante el tiempo que nos quede de vida, ¿qué pasaría? Porque para acercarse a Dios se necesita ser atrevido. La palabra del Señor dice: ¿quién se atreve a acercarse a mí? Para acercarse a Dios se necesita ser una persona atrevida, se necesita tener valor, se necesita tener humildad, se necesita vivir en santidad, se necesita querer acercarse, se necesita tener una fe atrevida. Dentro de la palabra de Dios encontramos un personaje que nos enseña a tener una fe atrevida. Un personaje que nos va a ayudar a entender algo maravilloso para nuestra vida en este día. Y que durante todo el resto de nuestra vida nos va a enseñar que es importante que nuestra fe sea atrevida. Un ciego, pidiendo a la orilla del camino. Y una multitud muy ruidosa en peregrinación hacia Jerusalén. ¿Quién se imaginaría que este ciego estaba a punto de ver y ser parte de un milagro? Un problema de salud que aún en nuestros días no tiene cura, fue resuelto ahí. En la vida de este ciego, un ciego vuelve a ver un gran milagro en la vida de Bartimeo. Nos da una gran lección de una fe atrevida. Nos da una lección de uno que se atrevió a acercarse a Dios, que se atrevió a acercarse a Cristo, pedir su necesidad. Vamos a ver la historia, está en Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Mire lo que dice la palabra de Dios en esta historia de Bartimeo. Dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos
y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Miremos la fe atrevida de este ciego Bartimeo. Una fe atrevida que encontró su sanidad a través del acercamiento que estuvo con Cristo. Pero ese acercamiento que tuvo con Cristo estuvo rodeado de dificultades, estuvo rodeado de problemas. Pero Bartimeo pasa por encima de las dificultades, por encima de los problemas, y se atreve a acercarse a Cristo. Miremos la fe atrevida de Bartimeo. Número 1, el versículo 47, mire lo que dice el versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué fue lo que hizo? Comenzó a dar voces, comenzó a gritarle, comenzó a decirle a Jesucristo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Número 1, Bartimeo era un hombre ciego con una fe objetiva. Bartimeo comenzó a gritar. Y comenzó a gritar justo cuando escuchó que Cristo estaba pasando por donde él se encontraba. Bartimeo no conocía a Cristo, no veía, no sabía lo que estaba sucediendo. Bartimeo nada más sabía y había escuchado de los milagros que el Señor había hecho, pero él tenía una fe objetiva. No eran gritos al aire, no eran gritos al viento. Cristo estaba pasando por ahí y Bartimeo lo reconoce a través de lo que oía y comienza a gritarle. Posiblemente Bartimeo escuchó de la curación de otro ciego, o de la curación de algún paralítico, o de la curación de alguna de las niñas o jóvenes que menciona la palabra. Y él deseaba encontrarse con Jesús para hacerle la petición de sanidad. Bartimeo creía que Jesús era la solución para su problema. Él creía que Cristo tenía solución a su ceguera y su fe descansaba en los milagros que había escuchado de Cristo. Hoy en día, las personas acusan al cristianismo de tener una fe ciega. Pero no es así, porque la fe no es superstición. Es que la fe no es una creencia ilógica en lo ocurrente, de lo improbable. La fe tiene una base sólida. La fe tiene una base eficaz. La fe está fundamentada sobre nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. La fe es una reposada y meditada confianza en el Dios que es conocido por su confiabilidad, que es conocido como el Todopoderoso, el que puede hacer las cosas cuando nosotros las necesitamos. Tenemos un Dios que cumple todo lo que promete. No deja nada sin cumplir. El poder mostrado por Jesús era el objeto de fe de Bartimeo. Él sabía que Cristo sanaba
y él quería encontrarse con ese Cristo para recibir sanidad. En la vida cristiana, las promesas de Dios son nuestra garantía de que las cosas van a pasar, van a suceder, y ellas son el objeto de nuestra fe. ¿Cuántas promesas conocemos? ¿Cuántas promesas conocemos? En la Biblia, mira, hay más de 6,000 en la palabra de Dios. Y sin embargo, un cristiano común solo conoce unas 15. Y el que más sabe conoce unas 30, 40 promesas. Si queremos tener una fe atrevida como la de Bartimeo, debemos de conocer las promesas que Dios tiene para nosotros. Y debemos de creer sus promesas. Y debemos de vivir sus promesas. Porque sus promesas son la garantía de que Dios hará las cosas para mi vida. Tenemos un Dios que ha cumplido todo lo que Él ha prometido. ¿Qué posibilidad hay que hoy Dios no cumpla sus promesas? ¿Qué probabilidad hay que hoy Dios no cumpla sus promesas en mi vida? Bartimeo me reta a tener una fe objetiva en las promesas que Dios tiene para mi vida y que yo debo de atenderlas durante todo el resto de mi vida. Y no debe de ser una fe ciega, sino objetiva. Y así era Bartimeo. Tenía una fe objetiva y descansaba en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, versículo 48. Mire lo que dice, versículo 48 de Marcos 10. Dice, y muchos, en una cantidad de gente grande la que seguía a Cristo. ¿A cuántos alimentó una ocasión? 5,000 personas, hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, Cristo tenía una gran cantidad de personas atrás de él. Y muchos de ellos le reprendían para que se callase. Porque los gritos de Bartimeo eran fuertes, sobresalían. Pero ¿qué fue lo que hizo Bartimeo? Se calló. La palabra dice que él clamaba, gritaba mucho más fuerte. Y su grito era un clamor para que Cristo le oyera. Y su clamor era, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué nos enseña Bartimeo en su fe? Bartimeo era un hombre con una fe persistente. Le dijeron que se callara. Pero Bartimeo no obedece y clama más, y clama más, y pide más. Las circunstancias no apagaron la voz. Las circunstancias no apagaron la fe de Bartimeo. A pesar de recibir el regaño de las personas, este ciego clama más y más. Piense en las circunstancias que le rodean a usted. ¿Qué circunstancias le están rodeando? ¿Y qué adversidades tiene usted en su vida? Pero piense por encima las promesas que tiene de Dios y que esas circunstancias no opaquen sus promesas. Porque la palabra de nuestro Dios dice en el Salmo 23:1, se lo sabe de memoria. La palabra de Dios dice en el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor. ¿Y qué? Nada me faltará. ¿Qué le ha hecho falta? ¿Qué le ha hecho falta? ¿Qué promesa no se ha cumplido en su vida? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Dios está pastoreándome y si yo acepto su guianza, si yo acepto su cuidado, la promesa es que nada me va a faltar. Qué contraste con la realidad que estamos viviendo hoy en este tiempo. Contrasta con la realidad que está viviendo nuestro mundo. Un mundo que va en decadencia. Un mundo que cada vez más es grande su pecado. Un mundo que tiene necesidad económica, física, moral, espiritual. Un mundo que está muriendo. Cristo es la solución. Cristo es la solución.
La palabra dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿A quién le voy a creer? ¿A las circunstancias que me rodean o a las promesas de Dios? ¿A quién le voy a creer? ¿A los problemas que me están comiendo? ¿O a lo que dice su palabra? ¿O a los milagros de Dios? Bartimeo nos reta para que dejemos de ver las circunstancias que nos rodean. Siempre tengamos en la mira las promesas de Dios. No detengamos su clamar. No detenga su clamor. Reclame las promesas de Dios, porque a su tiempo Dios le contestará. Pero no calle, no guarde silencio. Siga pidiendo, siga clamando. Recuerde que hoy nosotros somos hijos de Dios y Él nos bendice. Recuerde que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él todo lo que dijo se ha cumplido. Él es un Dios que cumple. Pida lo que le corresponde y usted lo va a recibir. Pero pida con fe, no dudando nada. Número 3. Bartimeo era un hombre con una fe obediente. Vemos que ante los gritos de Bartimeo, el Señor se detiene y le manda llamar. Eran grandes sus gritos, eran incesantes sus gritos, eran aturdidores sus gritos. Que la gente le dice que guarde silencio, pero ante grandes gritos que tenía Bartimeo, el Señor lo escucha, se detiene, le manda llamar. La pregunta es, ¿cómo es que Jesús manda llamar a alguien que le cuesta caminar por su condición de ciego? Probablemente Cristo había pasado un buen tramo por ese camino y Bartimeo se había quedado atrás. Y Cristo le manda llamar y le dice, ven. ¿Cómo es posible que Jesús mande llamar a alguien que le cuesta caminar por su condición de ciego? ¿No era más fácil que el Señor Jesús regresara a donde estaba Bartimeo? ¿No era más fácil ir a donde estaba Bartimeo para ver qué era lo que necesitaba? La respuesta la encontramos en un detalle que hizo Bartimeo en el versículo 50. Mire lo que hizo Bartimeo en el versículo 50 de ahí mismo. Dice la palabra, él entonces, escuche, arrojando su capa. ¿Qué fue lo que hizo? Se levantó y vino a Jesús. Lo primero que vemos que hizo Bartimeo fue arrojar su capa. Arrojó su capa, la hizo a un lado. El manto o la capa era hecho de una tela gruesa que le ayudaba a las personas a resistir las inclemencias del tiempo. Me imagino que le costaba ponerse de pie y que lo que hizo fue quitárselo, eliminar lo que le causaba estorbo para acercarse a Cristo. Esa capa le estaba estorbando. Esa capa era su impedimento para ir a encontrar a Cristo. Surge una pregunta. ¿Hay algo que esté estorbando mi relación con Dios? ¿Qué capa no me permite ir a donde está Cristo? Esa capa que traigo puesta de cualquier cosa que se llame pecado, desobediencia, lo que sea, impide que yo vaya y me acerque a Cristo. Mi respuesta es sí, hay algo que está impidiendo en mi vida que yo vaya. Mi responsabilidad para imitar la fe obediente de Bartimeo es eliminar todas las acciones y las actitudes que están estorbando mi relación con Dios. Elimínelas, quítelas. Porque esas acciones, esas actitudes están provocando una división entre Dios y nosotros. Y esa división no hace que la bendición llegue a nuestra vida. Elimine esas acciones, elimine esas actitudes para que la bendición fluya directamente sobre nosotros. Para resaltar la fe obediente, es que al momento que Cristo le llama a Bartimeo,
se levantó. Una versión diferente dice que saltó y salió corriendo inmediatamente al llamado del Señor. Creo que si me dijeran que me he ganado la lotería o alguna cosa así de mucho valor, iría lo más pronto posible a reclamar el premio. Hasta el brazo no lo puedo mover por el frío, pero hasta el brazo yo creo que lo pudiera mover. Tenemos algo más valioso que la lotería. Tenemos algo más valioso que cualquier cosa material aquí en la tierra. Tenemos las promesas de Dios. Así que obedezcamos prontamente a lo que Dios nos pide a través de su palabra. Y como Bartimeo, levántese, quítese lo que le estorba y vaya al encuentro de su Dios. Vaya por su promesa. ¿Cuál fue el resultado de esta fe atrevida en la vida de Bartimeo? ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue maravilloso, porque Bartimeo recibió lo que pidió. Y no dice la palabra que cualquier cosa que pidamos a Dios, Dios nos la va a dar. Así dice la palabra. Bartimeo fue sanado de su ceguera porque Bartimeo recibió lo que pidió. La petición de Bartimeo fue solo sanidad, pero Jesús le dio más que sanidad. Mira el versículo 52. Él nada más quería ver, no quería más cosas. Pero Cristo no nada más le da su sanidad. Jesús le dijo, mire lo que le dijo Cristo: vete, tu fe, ¿qué? Te ha salvado. Porque para Cristo es más importante la salvación que ser sano. Tu fe te ha salvado. Y enseguida, ¿qué hizo? Recobró la vista. ¿Y qué hizo Bartimeo de agradecimiento? Siguió a Jesús en el camino. Estaba a la orilla del camino. Ahí lo llevaban sus familiares, ahí lo ponían a extender la mano, a depender de los que pasaban por una moneda. Estaba en la orilla del camino, pero cuando recobra la vista por la promesa de nuestro Señor Jesucristo de sanidad, lo que hace Bartimeo es que se quita de la orilla y ya no depende de quien le dé una moneda. Ahora comienza a seguir en el camino a Cristo. Bartimeo recibió no solo la vista, sino algo más importante. Bartimeo recibió la sanidad, la salvación, perdón. Dios siempre da más de lo que nosotros le pedimos. Siempre da más, mucho más. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios 3:20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3:20. ¿Lo tiene? Mire estas palabras que escribe el apóstol Pablo. Dice, y aquel que es poderoso para hacer, ¿cuántas cosas? Todas. Lo único que necesito es creer. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, ¿de qué? De lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa. ¿Dónde? Ese poder se llama fe. Y ese poder está actuando en nosotros. Y nosotros a veces pedimos cosas tan insignificantes que el Señor nos manda grandes y maravillosas cosas sobre nuestra vida. O a veces andamos pidiendo cosas que no tienen ni sentido. A veces andamos pidiendo cosas para nuestro gusto, para nuestro deleite. ¿Y qué hace Dios a pesar de eso? Ándale pues, te lo voy a bendecir, te lo voy a dar. Y no nos da lo que nosotros queremos, que habíamos planeado pedir. Nos da lo que pedimos y hasta mejorado. Porque así es Dios con sus hijos. Dios nos da más de lo que pedimos o entendemos. Porque Dios nos ama mucho. La palabra le dice a Jeremías, te he amado con amor eterno.
Por eso el Señor nos da. Y nos da bastante, y nos da ahorita, y nos da al ratito, y nos da en la tarde, y nos da en la noche, y mañana amanece, y nos da, y a muchos de nosotros hasta dormidos nos da. Y es un dar del Señor maravilloso. Porque hemos tenido una fe atrevida. Porque pedimos con fe, no dudando nada. Siga pidiendo. Dios le seguirá bendiciendo. Solo tenemos que creer en lo que está escrito en la palabra de Dios. Solo eso. No tenemos que andar buscando otras palabras. Ahí están todas las promesas que nosotros necesitamos. Que Dios le bendiga grandemente.